Hola amigos, soy David Rebollo, especialista de almacenamiento en Lenovo, y hoy os voy a mostrar las ventajas que disponen nuestros sistemas de almacenamiento ThinkSystem-DM gracias a la tecnología y el sistema operativo de ONTAP. Antes de hablar de esas ventajas, ¿qué os parecería que pudiéramos generar más valor a nuestra infraestructura de TI gracias a esta tecnología de ONTAP? ¿Qué os parecería poder disponer de una infraestructura híbrida, bien para on-premise o bien para la nube? ¿Qué os parecería disponer de nuevas aplicaciones emergentes como inteligencia artificial o como Big Data o como analítica o incluso entornos de DevOps gracias a esta tecnología? ¿Qué os parecería disponer del dato esté donde esté, bien en el Edge, bien en el entorno del core del data center o bien en la nube? Lo veremos gracias a esta tecnología de ONTAP. Antes de hablar de esas ventajas, es importante que entendamos los requisitos o los retos habituales que tienen ahora mismo los clientes, como por ejemplo el de la complejidad. Es posible que dispongamos de una infraestructura absolutamente heterogénea o de distintos fabricantes con distintas tecnologías y es un problema a resolver. Hay otro reto que normalmente nos encontramos, como es el del coste. Por supuesto, queremos reducir el coste del presupuesto o queremos incluso reducir o por lo menos mantener el coste de mantenimiento de nuestra infraestructura. Es posible que también necesitemos acelerar el acceso a nuestras aplicaciones por aquellas nuevas aplicaciones que puedan ejecutarse o que vengan en un futuro, o en nuevas acciones comerciales que necesiten de una infraestructura bastante más rápida. Es posible que también tengamos un problema de seguridad en el que necesitemos mejorar la protección de nuestros datos o incluso disponer de una infraestructura que esté preparada para ataques tipo ransomware. O incluso es posible que necesitemos integrarnos con la cloud para aprovechar todas esas flexibilidades y grandes capacidades que nos ofrece. Lo vamos a ver gracias a los 4 pilares que vamos a ver a continuación, como es el de la optimización, como es el de acelerar, como es el de proteger y como es el de disponer de una infraestructura preparada para el futuro. Si comenzamos con optimización, cuando comenzamos con ONTAP podemos comenzar con 2 controladoras, como veis en la imagen, con diferente tecnología de disco en sus cajones de discos, como por ejemplo SSD, como por ejemplo NVMe, como por ejemplo SAS o como por ejemplo Nearline SAS. La arquitectura de ONTAP se basa en una arquitectura absolutamente unificada, porque damos conectividades bien a SAN, bien NAS, e incluso con la nueva versión de nuestro sistema operativo ONTAP, que es la versión 9.8, podemos también tener almacenamiento de objetos S3 nativo dentro de nuestras propias controladoras. Cuando comenzamos con estas 2 controladoras, el negocio es posible que vaya aumentando, que se vaya expandiendo y de manera similar podemos también aumentar en más controladoras o incluso en diferentes bandejas de discos con diferentes tecnologías. A esa arquitectura la podemos llamar Scale Out porque vamos a poder ofrecer un único contenedor, un único pool de almacenamiento. Hablando de estas conectividades que comentábamos de SAN, de NAS y de S3, vamos a poder desplegar aplicaciones como por ejemplo un entorno de virtualización basado en VMware o incluso VDI, bien por fibra o bien por iSCSI, o incluso con base de datos SQL en cualquiera de estas 2 conectividades. En un entorno de NAS, por ejemplo, pues es posible que necesitemos un entorno también de virtualización con un contenedor NFS o incluso aplicaciones como por ejemplo SAP. Con lo cual puedo tener cualquier tipo de aplicación para mi data center en una arquitectura únicamente en un único sistema, que es esa arquitectura unificada de SAN, de NAS o, como comentaba, de S3. También podemos hablar de la posibilidad de disponer de tecnologías de eficiencia, de reducción de datos, como por ejemplo de duplicación, inline, compresión, compactación o thin provisioning. Y gracias a estas funcionalidades de eficiencia podemos garantizar una reducción de datos del 3:1.
Y por finalizar, hablamos también incluso de la posibilidad de disponer una diferente capa en la nube, donde los datos en frío podamos, gracias a la funcionalidad de Fabric Pool, pasarlos como almacenamiento de objetos a una nube de Amazon S3 o la nube de Google o la nube de Azure. Vamos a poder resolver las dos primeras problemáticas que hablábamos de complejidad y de coste. Bien, el siguiente pilar del que hablábamos es el de acelerar para poder resolver el grave problema de rendimiento, que es la necesidad de poder acelerar el acceso a nuestros datos y que las nuevas aplicaciones emergentes puedan disponer del dato bastante más rápido. Eso lo podemos hacer gracias a tecnologías como, por ejemplo, la caché NVMe, que incluye nuestras cabinas de M, o con estas cabinas de M en entorno All Flash. Y podemos acelerar el acceso a bases de datos o incluso a entornos de prueba o de preproducción, gracias a tecnologías como por ejemplo la de FlexClone, que me va a permitir la copia o el clonado de volúmenes, de LUNs o de ficheros. Otra de las tecnologías puede ser la de FlexGroup, para poder tener un único volumen que pueda tener acceso a las diferentes cabinas de almacenamiento, y al final voy a poder disponer de un único contenedor NAS con muchísimo más rendimiento. Otra de las funcionalidades o otra de las tecnologías es la llamada QoS, para poder ajustar el rendimiento de las cargas de trabajo y poder evitar los supuestos o posibles cuellos de botella. Vamos a poder resolver el problema de rendimiento que comentábamos. El siguiente pilar es el de la protección. Disponemos de tecnologías de protección integradas, como por ejemplo las de Snapshot o SnapVault, gracias a las cuales vamos a poder disponer de copias de seguridad y recuperación antes de desastres muchísimo más rápidas. Hablando de las tecnologías de Snapshot, punteros que apuntan a un fichero original sin sobrecarga, sin copia en escritura, y podemos almacenar esos snapshots, por ejemplo, diariamente en nuestra cabina de almacenamiento principal, y podemos replicarlas para periodos de retención más largos, como por ejemplo semanales o mensuales. Y gracias a esta tecnología de SnapVault podemos hacer ese backup a disco para periodos de retención bastante más largos. Hay otro tipo de tecnologías como por ejemplo las de SnapMirror, que son las que me van a permitir hacer este tipo de replicaciones bien síncronas o bien asíncronas. Y estos snapshots incluso los voy a poder mantener y los voy a poder integrar con mi tecnología de software de backup actual, como por ejemplo el de Veeam, y poder disponer de copias de seguridad y recuperaciones bastante más rápidas. Incluso si yo necesito un entorno bastante más crítico, donde tenga que asegurar un objetivo de recuperación y un tiempo de recuperación iguales a 0, lo puedo resolver con tecnologías como por ejemplo la de MetroCluster. E incluso, gracias a SnapMirror Business Continuity, poder disponer de un failover automático de mis propias aplicaciones en un entorno SAN. También puedo tener tecnologías como la de SnapCenter, donde yo puedo hacer una copia de los snapshots de mis propias aplicaciones, como por ejemplo un SAP HANA. Y volviendo al tema de la seguridad, puedo disponer de tecnologías como por ejemplo la del cifrado, para poder tener un cifrado, una seguridad a nivel de software de mis propios datos, o como por ejemplo tecnologías como la de SnapLock, donde yo puedo disponer de una seguridad con periodos de retención muchísimo más largos, donde pueda crear datos que no se puedan modificar ni se puedan eliminar. Vamos a poder resolver el problema de la seguridad que comentábamos. El siguiente pilar
es el de disponer de una infraestructura preparada para el futuro. Podemos disponer de tecnologías y cabinas de almacenamiento all flash o cabinas de almacenamiento híbridos con protocolos como por ejemplo el de fibra, o disponer también de una nueva tecnología con discos NVMe gracias a nuestra nueva cabina, la DM5100. Incluso si necesitamos disponer de una tecnología absolutamente preparada para el futuro, podemos aprovechar el protocolo de NVMe over Fabric, que aprovecha el mismo protocolo de Fabric y nos va a dar muchísimo más rendimiento y aceleración de lo que puedan necesitar nuestras nuevas aplicaciones, como comentaba al principio, de Big Data, de analítica o de inteligencia artificial. También podemos aprovechar incluso funcionalidades como la de Cloud Volumes on Tap, donde vamos a poder disponer de la misma tecnología y las mismas funcionalidades y experiencias que tenemos on-premise en la nube. Y gracias a estas funcionalidades vamos a poder disponer de una infraestructura preparada para el futuro y, por supuesto, resolver la problemática que hablábamos de la cloud. Todo ello gracias a la tecnología de ONTAP. Si necesitáis más información podéis visitar nuestra página web. Muchas gracias por vuestra atención.